Hola, buenos días y bienvenidos a un nuevo vídeo de resumen de los mercados. Antes de comenzar quería pedirles disculpas por la tardanza en realizar un nuevo vídeo. Han sido 2 o 3 semanas en las que no hemos podido hacer ninguno, pero vamos, se debe exclusivamente a un anormal pico de trabajo, ¿no? Bien, unos mercados en los que, por otro lado, tampoco ha sucedido prácticamente nada, no al menos en los de renta variable, ¿no? Y tampoco en muchos de los factores o subyacentes eh, que pueden orientarnos sobre una definición tendencial de los propios índices. Y hablo, por lo tanto, pues de la evolución, por ejemplo, del oro, que como ven está metido en un proceso de congestión, eso sí, en zonas altas, es decir, en la resistencia que supone el techo del tremendo canal de largo plazo en el que está metido el precio, y que probablemente no tendrá resolución en la medida en que o bien caiga por debajo de 1200 o sea capaz de superar la zona de $1.290. Mientras tanto, pues pocas pistas nos aporta con respecto a si se va a convertir o no en un activo refugio, lo cual probablemente sucedería como consecuencia de una caída importante en las bolsas, ¿no? El euro dólar, que tampoco nos aporta demasiadas pistas, sigue ahí metido en un rango dentro de lo que es este canal en el que está metido pues desde comienzos del año pasado. Y el único que sí ha tenido un desarrollo tendencial y que puede además seguir teniéndolo es el petróleo, el precio del petróleo, toda vez que ha sido capaz de superar esta zona de resistencia entre 41,80 y 42,50. Ya se sitúa bastante por encima, son bastantes jornadas de permanencia por encima, lo cual nos da pie a pensar que su único objetivo es o bien el origen de esta última gran caída en 51 o la proyección mínima hacia donde lo podría llevar, hacia los 53 dólares, que es la proyección mínima de la anchura del canal en el que estaba metido anteriormente. Pero que por otro lado, y cosa normal si lo miramos de manera histórica, pues sí está propiciando que las bolsas al menos no caigan. No digo que tengan un aspecto esplendorosamente alcista, pero que al menos no caigan, ¿no? Y en cuanto a lo que son lo que más nos ocupa, los mercados de renta variable, pues como decía, poco ha variado la situación. Cuando dejamos de hacer este vídeo, pues los índices americanos se encontraban prácticamente a un 3,5-4% de sus máximos históricos. En la actualidad están a un escaso 2% de esos mismos niveles, ¿no? Este es el gráfico del Dow Jones, como ven, a un 1,5, un 2% de sus máximos históricos. El S&P 500 3/4 de lo mismo, y en los que sí se observa alguna evolución tendencial, o al menos pistas, es en el Nasdaq 100 y Nasdaq Composite. Observen cómo este mercado ha girado en sintonía, además, con unos pesos pesados como Microsoft, como el propio Apple o Alphabet, que han dejado de tener el aspecto esplendorosamente alcista que tenían, ¿no? Y aun cuando aún conservan eh, soportes de corto plazo, digamos que están más próximos a perderlos, ¿no? Un Nasdaq 100 por debajo de 4.370 nos estaría empezando a advertir de que probablemente las subidas habrían finalizado. Y además no olvidemos que estos dos mercados son los que han venido liderando todos los movimientos desde marzo de 2009. Y al igual que sucedió cuando precisamente en esas fechas, en marzo de 2009, fueron los primeros que rompieron al alza determinadas formaciones de cambio de tendencia, como fue un doble suelo, el resto de índices tardaron unos poquitos días en sumarse a ese movimiento. Puede estar perfectamente sucediendo algo similar. Así que, si bien es cierto que todavía no hay ninguna señal evidente de que los mercados pudieran volverse correctivos, tampoco hay nada o ha sucedido nada que, al menos a mi entender, desvirtúe esa posibilidad. Así que vamos a estar pendientes. Es verdad que me parece que todo lo que puede hacerse en el momento actual es picotear en determinados índices o valores o subyacentes, eh, pero no desde luego tomar decisiones con vocación de permanencia, porque me parece que el mercado en este momento no da para ello, ¿no? Al fin y al cabo esto abre todos los días
y creo que es bueno que ganemos en seguridad de que el lado tendencial es uno u otro. Desde luego la tendencia desde el lado alcista solo pasaría por ver a un Dow Jones y a un S&P 500 por encima de sus máximos históricos. De no ser así, bueno, habría que esperar a empezar a ver ruptura de niveles relativamente importantes, al menos en el corto plazo. En el caso del Dow Jones, la zona de 17.800 o la zona de 17.500, y empezaríamos a pensar, sí, que efectivamente el lado bueno vuelve a ser el correctivo. En el caso de los índices europeos, el IBEX a cortito plazo está haciendo un movimiento relativamente bueno, que es que por fin, cosa que ya habían hecho el resto de índices importantes, se ha situado por encima de los máximos de marzo, a rebufo de un BBVA y Santander que también han roto esas mismas resistencias, los máximos de marzo, pero que si lo miramos un poquito en más detalle, veremos como, por ejemplo, este es el gráfico de Santander, y observen que ha sido solo un día de momento de permanencia por encima de esos máximos anteriores, en la zona de 4,55, que además hoy se van a ver puestos en entredicho simplemente en la apertura, pero observe también que al propio tiempo esa zona de 4,55 es el 0,618% de Fibonacci de la última gran caída que comenzó en 5,32. Así que vamos a ver si es capaz de mantenerse por encima, y 3/4 de lo mismo pasaría con un BBVA en la zona de 6,50. Pero bueno, al menos sí ha sido capaz a cortito plazo de hacer algún movimiento distinto a los que estaba protagonizando anteriormente el IBEX 35. Y en el resto de índices europeos no gran cosa. Si observamos al Eurostoxx, bueno, pues está ahí un poquito en territorio de nadie, tratando efectivamente de confirmar por encima de los máximos de marzo, pero sin llegar a tantear niveles del 0,5% de Fibonacci de lo que había sido toda la caída desde los máximos anuales del año pasado, que es justamente donde, por ejemplo, se encuentra el CAC 40. Observen ahí esos 4.600, que es precisamente la zona del 0,5% de toda la caída desde los máximos anuales del año pasado. Y el gráfico del DAX alemán es también prácticamente el mismo, y se encuentra en la misma situación, tratando de, bueno, retrocediendo precisamente ante el 0,5% de Fibonacci de toda la caída desde los máximos históricos. Por lo tanto, ya ven, pocas pistas, sobre todo pocas cosas nuevas con respecto a lo que habíamos comentado en el último vídeo, haya transcurrido el tiempo que haya transcurrido, y de no querer estar en índices, que insisto, no parece el momento de tomar grandes decisiones, ni mucho menos, pues hay títulos dentro del mercado español que, bueno, que lo pueden estar haciendo relativamente bien, y en el que quizá sumar alguna posición. Desde luego, hoy por hoy es prematuro encontrar posiciones cortas, y títulos que lo estén haciendo especialmente bien, pues yo hablaría de Acerinox, de ACS, Arcelor, solo en la medida en que esté por encima de 4,75, observen el gráfico de Arcelor, anterior máximo, es decir, resistencia importante, que era este máximo anterior y origen de la última gran caída. Una vez que lo rompe al alza, además lo rompe dejándonos un hueco. Bueno, pues está justamente tanteándolo ahí. Yo creo que las posiciones que ahora mismo se acumulen debiéramos mantenerlas exclusivamente en la medida en que permanezca por encima de 4,50, así como para aquellos que tomen posiciones en el momento actual. AENA, que lo está haciendo de maravilla, Amadeus, dentro del sector bancario, Avis Sabadell y Bankinter son dos de los que más me gustan. BBVA y Santander también recientemente, pero con las salvedades que he comentado anteriormente. Si hoy vuelven a situarse por debajo de sus máximos anteriores, pues la señal será bastante fea. Y Mediaset, que lo viene haciendo muy bien, Repsol en la medida en que permanezca por encima de 11, o Técnicas Reunidas, pero todo ello con stops ajustados e insisto, sin vocación de permanencia. Bueno, se me olvidaba Gas Natural e Iberdrola, que también recientemente se han sumado a un escenario positivo, pero como digo, sin vocación de permanencia, porque a mi entender el panorama no está ni mucho menos claro, y es preferible ganar en seguridad para tomar decisiones de inversión relativamente importantes. Y poco más. Como siempre, feliz negocio.